Saludos amigos, estamos en Del Cielo a la Tierra con un nuevo protagonista en nuestro programa que tiene que ver con el Principado, en este caso más que con el Principado en sí, con Oviedo, con la capital del Principado, porque nació en el año 50 aquí en nuestro Oviedo y no se separó de Oviedo, no salió en ningún momento de esta capital. Se llama José Ramón Sariego, es el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la capital del Principado, de Oviedo, y además es vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos a nivel regional en el Principado de Asturias. José Ramón Sariego, que nació, repito, en 1950 aquí mismo, en la capital del Principado. José Ramón, muy buenas. Sí, buenas tardes. Naciste ya en el año 50 en Oviedo y no te separas de la capital. No, yo soy de la calle Santo Domingo, nací ahí y aquí a pocos metros de este estudio, y realmente sí, siempre quise vivir a la luz de la catedral, o a la sombra de la catedral, mejor dicho. Eres el segundo de tres hermanos, sí. Estudias en Oviedo, tu infancia la pasas en Oviedo, todo. Evidentemente, la juventud, sí. Etcétera, etcétera. Una infancia en la que, bueno, tu primer colegio, el primer contacto que tienes, ¿con quién es? ¿Dónde estudias? Estudio en los dominicos, todo mi bachillerato, hasta Preu, aquella había Preu todavía. Hago la prueba madurez de la universidad en aquel momento y ingreso después en medicina. Estás en medicina en el año 70. Sí, alrededor de los años 70 estoy en medicina, estuve 2 años, cursé de medicina, pero los avatares de la vida me condujeron a que tenía que dejar la carrera por imperativos legales, quiere decir porque la policía dio informes negativos de prórroga de estudios. Entonces me mandaron inmediatamente, tuve que ingresar en enero en la Mili, en el Ferral de Renesa, y después en Valladolid, un batallón agradable por los compañeros que tenía, pero muy vigilado, no sé por qué, porque realmente en aquellos momentos eran otros momentos. Entonces en aquellos momentos lo pasábamos mal, los que habíamos estado luchando por la democracia, por el restablecimiento de las libertades en Oviedo, en Asturias y en España. Ese periodo de Mili lo pasas mal porque realmente en la Mili, cuando estás allí, ellos saben que tú tienes unos antecedentes, ¿no? Sí, que vienes de donde vienes. Sí, yo venía con antecedentes, ninguno realmente. Estuve detenido en alguna ocasión, pero realmente nunca procesado. Lo que pasa en aquel momento, simplemente con el informe, un informe así de la policía, de algún agente de policía, entonces ya estabas señalado, pasabas a tribunales, había un servicio de información militar que era el SIN, que vigilaba tus actividades, que no eran nada más que decir lo que pensabas, pero en aquel momento no se podía ni pensar casi. ¿La primera organización en la que tú estás es la Joven Guardia Roja? No, es las JUR, Juventudes Universitarias Revolucionarias, que es la antecedente de la Joven Guardia Roja. Esa organización era del Partido de España Internacional, PCI, en aquel momento, y después ya, cuando ya eres más adulto, ya estás en la universidad, entonces pasas al Partido del Trabajo. En la Joven Guardia Roja, lo que era la JUR sí. Anteriormente, es cuando empiezas ya a tener un contacto muy directo con el mundo de la política. Sí, ¿cómo era en aquel momento la organización y cómo era el Oviedo que tú vives políticamente hablando? Bueno, en aquel momento la gente que ingresamos en la universidad, ingresamos porque teníamos unas digamos, inquietudes y por hacer una carrera determinada, entonces ahí estábamos. Entonces pedíamos libertades, queríamos establecer órganos de participación, los consejos de la facultad y demás, y en aquel momento estaba prácticamente prohibido hablar de democracia o de participación, simplemente era lo que mandaban desde arriba y nada más. Entonces, en aquel momento yo fui un dirigente estudiantil, fui delegado de curso en selectivo de medicina, y bueno, ¿qué pasó? Que en ese momento, en un momento determinado, era el momento del Consejo de Guerra de Burgos. Estamos hablando casi de la prehistoria. En aquel momento yo me distinguí por trabajar por la democracia y no estaba bien visto. Entonces inmediatamente fui retenido en una ocasión por agentes de la Brigada Político-Social, que tenemos alguno cerca, pero bueno, vamos a dejar eso. Y realmente lo que pasó es que pasamos
interrogatorios y demás, y a continuación, a los pocos meses, recibo una comunicación del servicio militar, que tengo que incorporarme inmediatamente al servicio militar. ¿Por qué? Porque me habían denegado la prórroga y que querían que ingresase inmediatamente, porque no era persona fiable para estar en Oviedo entre los estudiantes, ni nada que se le parezca, nada más lejos, pero bueno, así lo pensaban. Voy para la mili, paso la mili, o sea, 2 años en mili exactamente, ni dura ni blanda, sino normal, una mili normal, aunque estábamos controlados, vigilados, no sé por qué, no había nada que controlar, pero estábamos así. Y realmente después, cuando acabo la mili, vengo aquí a Oviedo otra vez, y entonces me matriculo de magisterio. Empiezo magisterio porque habían pasado 2 años. 2 años son duros para un estudiante que está empezando a estudiar, entonces se te olvidan muchas cosas, no tienes ya conciencia, para sentarte a estudiar, entonces empiezas magisterio, que te parece que es otra carrera interesante para ti porque te gusta enseñar y actuar pedagógicamente con la gente, y entonces caminas en magisterio. En magisterio, pues ahí estuvimos, pasándolo bien y mal, hubo huelgas de magisterio, trabajamos en magisterio para sacar adelante unos proyectos de escuela normal de magisterio, que era lo que pensábamos que había que hacer, que tenía que ser universitaria. En aquel momento no querían que fuese universitaria, eran 3 años, y nosotros queríamos que fuesen lo que es ahora 4 años, ¿no? Entonces caminamos en ese sentido, igual fui delegado de escuela de magisterio también, a nivel de Asturias, y a continuación, seguimos caminando, acabo un magisterio, y curiosamente que empiezo a dedicarme a la enseñanza. Cogimos y montamos una guardería de niños. En esa guardería lo pasamos muy bien con los niños, trabajamos mucho con los niños, y prueba de ello es que muchos niños que ya no son niños, tienen 30 y tantos años, son grandes chavales, grandes personas ya hechas y derechas, y seguro que son democráticas y que trabajan por la democracia, que es lo que yo los enseñé, otros compañeros conmigo los enseñamos, y así son. Aquella organización, la Joven Guardia Roja, era una organización de extrema izquierda, lo que se llamaba de extrema izquierda en aquel momento. ¿Cómo era esa organización? No, trabajamos clandestinamente en células, teníamos que funcionar, y simplemente planeamos qué íbamos a hacer para conseguir las libertades en este país. Montamos una estructura de partido donde había células de unas cosas, de unas facultades, otras, y así trabajamos, discutíamos, venía el partido, el partido era un ente, de arriba abajo, un poco en aquel momento de clandestinidad. Lógicamente los partidos eran así, tenían que ser así, no sé si tenían que ser así, pero de hecho eran así. Nosotros asumimos lo que el partido nos decía, discutíamos, pero asumíamos nuestras competencias en el medio estudiantil, explicando cómo era el restablecimiento de la democracia hasta la constitución de la Junta Democrática. En ese momento el Partido del Trabajo ingresó en la Junta Democrática, fue de los primeros partidos que ingresó en la Junta Democrática, y ahí estuvimos en la Junta Democrática hasta el restablecimiento de las libertades y la muerte del general Franco. ¿Llegas a tener algún cargo dentro de...? Sí, fui responsable de universidad, responsable de Oviedo en algún momento, porque en aquel momento había muchas detenciones en Asturias. En el Partido del Trabajo estuvo prácticamente sin gente, porque estaba o gente en la cárcel, o gente detenidos en comisarías y demás. Entonces en aquel momento fui el único que quedaba en libertad en Oviedo, conjunto con otros 2 compañeros, y intentamos replantearse el partido, y sí lo replanteamos con la ayuda de otros sitios, como era de Madrid, Valladolid, venían a echarnos una mano para orientar políticamente y trabajar políticamente, a ver qué hacíamos en Oviedo, en Asturias y en el país, ¿no? Es de la época de la vietnamita, sí. Conozco bien la historia porque como estuvimos juntos en el partido tampoco le voy a dar muchas vueltas a la historia, pero sí. De la época de la vietnamita, ¿qué era la vietnamita? Cuéntaselo a la gente que no lo conocía. La vietnamita era un artilugio que es simplemente una tabla con
un papel donde se hacía un cliché, donde se escribía lo que queríamos explicar a la gente. Entonces lo poníamos ahí y íbamos pasando un rodillo por encima de ello, o sea, la tinta impregnaba el papel uno a uno y después lo utilizamos para difundir nuestras ideas, nuestra forma de pensar, que no era tanto solamente, digamos, de tipo, digamos, duro político, sino también era hablando de la democracia, de las libertades y que la gente pudiese hablar. Simplemente pedimos eso. Que además era, pues, como un toque que en un momento determinado te podía dar con los huesos en la cárcel, porque aquello se impregnaba demasiado en los dedos, ¿no? Y más de uno tuvo que pasar por comisaría porque realmente le olían los dedos a la tinta de la vietnamita, ¿no? Sí, no, muchos compañeros lo pasaron muy mal. Yo recordarás, Carlos, aquel rapaz que murió a manos de haber tirado unos panfletos en Andalucía, Javier Verdejo, que es de grato recuerdo, quiero decir, aquel chaval que dio su vida por las libertades, entonces lo pasó muy mal y acabó muriendo en una comisaría de policía. Otros cayeron por ventanas, fueron arrojados por ventanas en las comisarías, pero bueno, son temas que a veces a mí me ponen los pelos de punta y prefiero no incidir en ellos porque es muy desagradable. Muy desagradable. Bueno, pasa toda esta época, pasa ya, bueno, Franco se muere. ¿Cómo vives esa época de la muerte de Franco, ¿no? Pues nosotros, cuando Franco se muere, yo estaba todavía estudiando, bueno, entonces empieza la transición. Nosotros seguimos trabajando por la transición, pero en ese momento decidió el partido que dejaba de existir porque había otros miembros, las libertades se iban a restablecer, parecía. Lo que pasa es que hay que recordar que el Partido del Trabajo fue el último partido, de los últimos, o el penúltimo, no sé, el último que le legalizaron. ¿Por qué? Porque pedíamos cosas, digamos, que realmente restablecían las libertades para todos, no solamente para los partidos políticos tradicionales, sino para otros partidos que también habíamos contribuido al restablecimiento de la democracia y que podíamos decir muchas cosas. Quedan muy atrás aquellos tiempos del PAN, Trabajo y Libertad, que era el lema, ¿no? El Frente Democrático de Izquierdas, que es la primera agrupación en la que se presenta el Partido del Trabajo de España, con Eladio García Castro, Ramón Lobato, que tenía como nombre de guerra, y bueno, Pina López Gay, tristemente desaparecida, que era la secretaria general de la Joven Guardia Roja. Pasa esto, es decir, el partido se une a la ORT, y ¿en ese momento abandonas ya definitivamente el partido o sigues? No, sigo en el partido hasta la disolución del partido, realmente. Discutimos mucho sobre si había que disolverlo o no, lo discutimos también. Hay que decirlo también, que no era una orden, sino lo discutimos, no ganamos. Algunos creíamos que podía seguir, porque con las libertades había formas de mimbres para trabajar por los ciudadanos, entonces... pero no ganamos, entonces decidió disolverse el partido, ¿no? De aquella gente, bueno, yo sé que algunos ocupan cargos importantes en la vida cotidiana, que algunos siguieron trabajando, luchando por la libertad y en otros medios de otras formas, pero yo creo que aquello causó mucha huella en mucha gente, y que de eso estamos aquí mucha gente, y yo creo que todos los que estuvimos en el partido, de una forma u otra, unos optaron de una forma u otra, pero estamos todos trabajando por la libertad y por la justicia, ¿no? José, cuando se acaba ya la época del Partido del Trabajo, ¿hay como un vacío? Sí, para mí hubo un vacío. Para nosotros, algunos compañeros del partido, hubo un vacío, pero la verdad es que en ese momento también empezamos a trabajar. También la mayoría de la gente del partido trabajaba y estudiaba, o sea, trabajaba en lo que podía y estudiaba a la vez, que era un doble trabajo que era muy, muy duro, ¿no?
pero empezamos a trabajar y entonces empezamos a la vida cotidiana. A veces cuando empiezas a montar tu vida es muy duro trabajar y militar. En aquel momento, sobre todo cuando los partidos estaban establecidos, los demás teníamos ideas, pero no podíamos montar solamente a través de nuestras ideas, sino que teníamos que dedicarnos a montar nuestra empresa, nuestra forma de vida. Y entonces no abandonamos, sino que estuvimos en la retaguardia esperando a ver cómo se iba desenvolviendo la vida hasta el 23 de febrero, que es el momento que algunos nos incorporamos otra vez a este tema, al tema de la lucha por las libertades, porque ya también hay otro tema, otro suceso, que es cuando España entra en la OTAN. Entonces algunos nos incorporamos más activamente, y cuando el 23 de febrero nos incorporamos de hecho a lucha cotidiana, pero en ninguna organización. ¿No vuelves a militar en ningún partido político? A continuación paso una temporada muy corta en Izquierda Unida, porque algún compañero, antiguo camarada del partido, me dice: oye, venga a Izquierda Unida, que es el sitio, estoy muy a gusto y tal. Yo llego a Izquierda Unida y veo que no es mi sitio, entonces nos fuimos marchando. Algunos nos expulsaron de Izquierda Unida porque no era lo de ellos, ¿no? Aquí tenemos ejemplos próximos en Oviedo, pero bueno, mejor no entrar en esa discusión, pero es una discusión de ellos, de entre Izquierda Unida y el PC y esas cosas. Pues prefiero no entrar, porque creo que incluso hay actuaciones judiciales, que es lo más tremendo que puede pasar. Entonces no sé lo que pasará, pero bueno, en ese momento ya abandonamos Izquierda Unida y nos dedicamos, seguimos trabajando nuestro trabajo, y aparte de eso colaboramos con asociaciones de todo tipo. En aquel momento, en los años 89-90, en mi barrio formamos una asociación de vecinos, Fuentepando Pumarín, y ahí estamos desde entonces hasta ahora trabajando por la defensa de Oviedo, que hay muchas formas de defender Oviedo, pero no solamente al alcalde, sino hay muchas más. Y yo creo que Oviedo debe ser para todos, no para unos pocos o para unos empresarios, unos sí y otros no. ¿Qué diferencias hay entre militar en un partido político y estar al frente de una asociación de vecinos en un momento determinado? Hay mucha diferencia. El partido político te impone un poco las consignas, aunque se discutan las cosas, pero las consignas a veces vienen de arriba abajo, y militando con la gente, o sea, trabajando con la gente y por la gente, te dan muchas ideas, te dan mucha riqueza, y eso es lo que tiene de bueno. Los partidos políticos también dan riqueza, por supuesto, riqueza no económica, sino riqueza, digamos, mental, te aporta muchas cosas, pero digamos que en este momento la gente de a pie, gente que vive, lo pasa bien y mal día a día, es la que te da más riqueza, ¿no? Y tú le aportas lo que sabes, tu experiencia y tus formas de vivir. Te enriquece y de alguna manera te satisface el estar en una organización vecinal. Sí. Para mí es una satisfacción, casi no podría vivir sin ella, porque para mí es media vida, o sea, media vida lo dedico al trabajo y otra media vida a este tipo de actividades, y para mí es satisfactorio porque la gente aprendes tanto de ella, te da tanto. Tú la aportas tan poco a veces, porque es a veces triste, ¿no? Y dices, coño, tengo muchos años de experiencia y no sé aportarle tanto como ellos me aportan a mí. Entonces es enriquecedor, y además tú militas con ellos. Yo digo muchas veces que la gente piensa, no, es que ¿para qué trabajas tanto por otros? Y dice, no trabajo por otros, trabajo por mí. Porque trabajando por mí tengo los de alrededor más contentos, y yo salgo a la calle y veo a la gente contenta, hablando de cosas guapas. No tengo que estar rompiéndome la cabeza a ver cómo digo yo que no al alcalde, o digo no que sí al alcalde, esas cosas. Yo prefiero vivir con la gente contenta, y que la gente esté alrededor de mí o contento es bueno para mí también. Después empiezas a asumir ya otros cargos, porque claro, el de presidente de la Confederación, presidente de la agrupación o de las asociaciones de vecinos de Oviedo, ya es un cargo más importante que el de dirigir única y exclusivamente la asociación de un barrio, ¿no? Sí, no, es muy guapo también, porque te dan otras experiencias, otros puntos de vista de otras zonas de la ciudad,
que no tenías a lo mejor. Entonces esto te enriquece mucho. Yo esto llevo aproximadamente unos 8 años llevando la federación, la remontamos entre varios compañeros, Santiago Camporro y otros muchos, Eloy, José, el de la Ría, bueno, gente que trabajamos mucho por eso, ¿no? Entonces eso lo hicimos porque queríamos que había que agrupar los intereses ciudadanos que no están representados por los partidos políticos. Los partidos políticos representan los intereses de los partidos. Nosotros los ciudadanos representamos otros intereses, que a veces coinciden con los partidos, lógicamente, porque en nuestras asociaciones hay gente de derecha, de izquierda, de centro, o gente que cree que no es política. Y entonces también representamos esos, pero sus inquietudes es lo que representamos. Los partidos políticos se refieren más a la estructura del partido, y no solo eso, sino a, digamos, al modelo de gestión que tiene el partido. Nosotros no. Nosotros hablamos con todos, trabajamos con todos los partidos, lógicamente, pero no respondemos a ninguna consigna política de partido. José Ramón, realmente esto de Villa Madalena es de escándalo absoluto, ¿no? Sí, es de escándalo absoluto por una razón muy clara. Porque el origen de Villa Madalena es muy claro. No se consignó en su momento el dinero que tenía que haber consignado el equipo de gobierno. Pero ese dinero que tenía que haber consignado lo decidió el equipo de gobierno, no lo decimos los ciudadanos. Decidió que hay que consignar, por imperativo legal, una cantidad de dinero digamos, en donde la caja de depósitos, donde se deposita la expropiación de Villa Madalena. Y de no haber depositado aquella cantidad ridícula, no llegaba a 11 millones de euros, pasamos a tener que pagar 63 millones de euros. Pero hay otro caso peor todavía, que es que entre uno y otro hay una ley nueva de, digamos, la propiedad horizontal. En época del PP se aprueba una ley donde se puede revalorizar los terrenos de Villa Madalena a nivel de lo que supuestamente valdrían todos los terrenos de alrededor, ¿no? Se valora así. No solo eso, sino que hay otra cuestión. Resulta que el ayuntamiento, nuestro alcalde, decide, en vez de se había sometido a los tribunales que se valorase realmente en última instancia lo que había que pagar por Villa Madalena. Antes de que los tribunales fallen lo que había que pagar por Villa Madalena, el alcalde llega a un acuerdo con Comansa. Ese acuerdo hace que no se espere a lo que dicen los tribunales, sino que se corta, se retira la demanda que el ayuntamiento tenía contra Comansa para el justiprecio, se retira la demanda y entonces se pacta, Comansa exige 63 millones de euros. No sé lo que dialogaron o lo que no dialogaron, me da igual. Lo que pasa es que de 11 millones de euros se convierte en 63. Y ahora tenemos que pagar 63 millones de euros. ¿Qué dice Comansa? No, yo quiero su suelo de Oviedo. No, quiero la luna. Ponme la luna aquí, ya está. Eso es lo mismo, Tenemos que darle su suelo de Oviedo, la zona de los Prados, el campo San Francisco, Toreno, Santa Cruz. ¿Qué más? ¿Qué más se puede dar a Comansa? No hay más que darle. Para construir un supuesto aparcamiento donde 1.500 plazas de vehículos en beneficio supuestamente de los comercios del centro. Yo no sé qué beneficio tienen los comercios del centro con 1.500 plazas de aparcamiento. Yo creo que el beneficio es de Comansa. No sé qué va a hacer Comansa con ello, pero el hecho es el que es. Es que a mí lo que realmente me asusta de toda esta historia es que, y lo digo entre comillas, un error de un gestor, aunque es extraño realmente los acuerdos que hay ahí, es decir, es absolutamente extraño todo, que un error lo tenga que pagar la ciudadanía de Oviedo por el artículo 27. Es decir, porque sí, pues no te exagero, pero me parece que son 40 millones más de lo que realmente estaba valorado en un momento determinado Villa Madalena, que lo tenga que pagar la ciudadanía de Oviedo porque sí, y que no haya responsabilidades políticas y ya no sé si penales en toda esta historia. Yo también coincido, está claro, ¿no? Hay una responsabilidad clara. Esa responsabilidad tiene que digamos, que llevarse a algún lado.
alguien tiene que pagar, es no error, yo no creo que haya sido error, porque digamos, he dicho error entre comillas, sí, por supuesto, perdón, cuando digo entre comillas, es entre comillas. Hay una cosa, los técnicos municipales que ahí intervienen, hay unos técnicos muy cualificados que intervienen, secretario general del ayuntamiento, el tesorero, el que lleva las cuentas, bueno, es tremendo. En este momento quiero recordar que estaba Jaime Reineres de concejal de Economía, cuando eso se acuerda y no se acuerda, pero no se hace ese pago que había que hacer de ese dinero. Supuestamente, según dicen todos los medios en su momento, había dinero de sobra en el ayuntamiento, éramos excedentarios de dinero, teníamos más dinero de lo que nos cabía en las arcas, y no se hace. ¿Por qué no se hace? No se deposita ese dinero, que es obligatorio. Además, un acuerdo de Junta de Gobierno tiene que ser ejecutado. Pero es que los partidos políticos, en este caso, tanto me parece, no sé si la Izquierda Unida o ASCID, bueno, para el caso lo mismo, piden al ayuntamiento y el PSOE, por supuesto, a mí, vamos, la concejala de Economía del PSOE de aquel momento, Ana Rivas, comina varias veces en los plenos a que depositen ese dinero que no estaba depositado. Y resulta que nos vamos todos de rositas, se van todos de rositas, no depositan el dinero y de aquello viene esto. Hombre, yo no quiero ser ni mal ni bien pensado, pero lo que hablamos antes, aquí hay algo que no huele bien. No sé si no huele bien o hay negligencia. Si hay negligencia es culpable. Si es que no huele bien, habrá que depurar responsabilidades. Nosotros lo único que exigimos la Federación es que aquel acuerdo donde el ayuntamiento decide pagarlo de Vía Madalena tenía que haberse cumplido. Y pedimos responsabilidades por eso. Y otra cuestión que pedimos, que quede claro, es que nos oponemos, no vamos contra el Ayuntamiento de Oviedo. La Federación de Vecinos no vamos contra el Ayuntamiento de Oviedo. Vamos justamente contra el acuerdo de Junta de Gobierno de regalarle o darle a Comansa el subsuelo de Oviedo y la zona de los Prados. Eso ni más ni menos que vamos a hacer. Porque hay mucha gente que está diciendo, oh, vais contra el ayuntamiento. No, no vamos contra el ayuntamiento, vamos con un acuerdo municipal. Y es legítimo, aunque el ayuntamiento en su momento pretendió sacarnos de esto, diciendo que no estamos legitimados para eso, porque, bueno, es de locos, diciendo que no nos incumbía. Entonces, si no, la Federación de Vecinos no le incumbe esto, ¿qué le incumbe? Como no hay órganos de participación, ¿qué tenemos que hacer? No sabemos qué tenemos que hacer. El único mecanismo que tenemos es interponer un recurso contencioso administrativo que nos cuesta mucho dinero que casi no tenemos, pero que lo pagamos. José Ramón, vamos a irnos al descanso, volvemos en un instante aquí en Del Cielo a la Tierra. Estamos hablando con José Ramón Sariego, que es el presidente de la Federación de Asociaciones, de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos en la capital del Principado y vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos a nivel del Principado de Asturias. Volvemos en un instante aquí en Del Cielo a la Tierra, no se lo pierdan. Seguimos hablando de Oviedo y de muchas cosas que a ustedes seguro que les van a interesar. Seguimos adelante en Del Cielo a la Tierra con José Ramón Sariego. José Ramón, hablábamos de Vía Madalena, un auténtico escándalo que por el momento no tiene responsabilidades ni políticas y, bueno, si fuese preciso, penales en un momento determinado. Pero, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el modelo de ciudad? Vosotros lo que reclamáis es un modelo distinto o un modelo que realmente se sepa de qué va en la capital del Principado. Cuéntame un poco todo. Mire, nosotros pedimos desde hace muchos años que haya proyectos de ciudad, porque parece que Oviedo no tiene proyectos de ciudad. Es a golpe de idea feliz de un personaje o dos personajes o tres, los que sean, pero no de la ciudadanía de Oviedo. Oviedo optó por un modelo, digamos, de Partido Popular, muy legítimo, lógicamente, como puede ser de otra forma. Pero, ¿cuál es el modelo del Partido Popular? No sabemos, desconocemos absolutamente. Primero empezamos con un hípico tremendo. Primero se adecuan los barrios, se hace una remodelación en los barrios, cosa muy interesante y muy importante. Para Oviedo, hay que decirlo así,
y que estamos satisfechos de algunas cosas que se hicieron en Oviedo, contando a veces con la ciudadanía y casi siempre sin contar con la ciudadanía. Se hicieron cosas, por supuesto, pero ¿cuál es el modelo de ciudad? O sea, ¿qué otras cosas, qué proyectos de ciudad? Viene un señor, el señor Calatrava, y dice, un mamotreto tremendo allí arriba, bueno, venga, mamotreto tremendo arriba, sin contar con nadie, sin haber fondos prácticamente para hacer eso. Viene otro señor, se le ocurre el tema del hípico, hacer un campo hípico del mejor del mundo y parte del mundo mundial. Resulta que se hace un hípico, no sabemos para qué, porque todo el mundo sabe que el hípico no se puede utilizar para competiciones ni prácticamente para nada. O sea, es algo baldío, un dinero enterrado allí, miles y miles de millones de pesetas en aquel momento, que la ciudadanía se opuso en aquel momento a ese hípico también. Pero el hípico está ahí. Estamos pagando todavía los intereses de ese hípico, lo que cuesta, lo que no cuesta. ¿Para qué? Simplemente para regocijo de un alcalde, prácticamente. ¿Cuánta gente usa el hípico? Se hacen otras infraestructuras, como por ejemplo se tira la estación del Vasco en época anterior a este alcalde, entonces ahora hay 3 proyectos para la estación del Vasco, ¿no? 3 proyectos por negligencia o error que manifestó él mismo Antonio Masí, haber derruido la estación del Vasco y dejarla ahí muerta para no sé qué. Resulta que se proyectan 3 cosas para la estación del Vasco. Una cuestión, se proyecta un palacio de las artes, no sabemos por qué, si era importante o no, pero bueno, se proyecta. Se acaba, se muere eso, se proyecta a continuación un palacio, para ayuntamiento, para el palacio municipal, para eso, se acaba eso también, se olvida eso todavía. Se proyecta otro megaproyecto, otra cuestión, el campo de fútbol. Tenemos un gran campo de fútbol en un sitio ideal, se podía haber remodelado aquel campo de fútbol, porque de aquello tenemos ahora un equipo en segunda B, no sé si en tercera, afortunadamente igual remonta y puede llegar a segunda, difícilmente lo tiene esta temporada por lo menos. Se hace un campo de fútbol para un equipo, se proyecta destruir ese equipo por parte de la alcaldía, es uno de los principales implicados, se proyecta destruir ese equipo y formar otro equipo, el Astur. Después decimos, no, es que me equivoqué cuando fundé el Astur en detrimento del Oviedo, y no pasa nada. Son todos proyectos a idea feliz de un personaje y nunca contando con la ciudadanía. Lo que pasa, el tremendo problema que tenemos en esto es que hay una serie de acólitos que le siguen el juego, que dicen estupendo, sí, señor alcalde, qué bien, qué bien, qué bien. Yo me pregunto qué sacan ellos de eso, porque algo sacan, porque si no, no es posible que todo lo que se le ocurre al señor alcalde esté bien. Igual no está mal todo, pero que esté bien todo es imposible prácticamente. Aquí no pasa nada, Oviedo sigue sin proyecto de ciudad, son ideas felices, vuelvo a decir, una estructura aquí, otra allí, otra allí. Se trabaja por la Ronda Norte, vamos a hacer la Ronda Norte y si no la hacen unos, la hacemos nosotros y tal. La Ronda Norte no se hace, no sé si es viable ya, seguramente no, pero es que además de la Ronda Norte se tenía que hacer una moratoria para no construir en las zonas pegadas a la supuesta Ronda Norte. ¿Por qué? Porque si construimos al lado de ambos lados donde iba a ir la Ronda Norte, esa ronda deja de ser ronda para convertirse en otra cosa. Hay otras infraestructuras que también fracasan, por ejemplo, todo el tema de deportivo de Oviedo, ciudad deportiva, proyecto de 2016 fracasa. ¿Cómo se monta el proyecto 2016? ¿Por qué fracasa? Eso tiene que preguntarse a la gente, a la ciudadanía, porque no hay un proyecto, digamos, serio de ciudad. La oposición a veces yo creo que tiene poco proyecto de ciudad. ¿Por qué? Porque no puede hacer otra cosa o le faltan, digamos, mimbres para poder trabajar en el sentido de poner un coto a todo esto. ¿Por qué? Porque si no, ni siquiera te da la alcaldía los proyectos que hay para trabajar por la ciudad,
ni siquiera te dice las cuentas para hacer eso con las cuentas, que tienen que pegarse, pelearse una y otra vez, llevarlo a los tribunales para que les enseñen las cuentas. Claro, difícilmente la oposición en este caso puede hacer proyecto de ciudad si no sabe exactamente cómo estamos económicamente. Ahora estamos en discusión si hay mucho dinero, si hay poco, si nos sobra un remanente de tesorería de 6 millones de euros. Y parece ser, a la gente de las zonas rurales, por ejemplo de Oviedo, les dice, el concejal correspondiente a la zona rural le dice que no puede hacer nada, ni siquiera desbrozar caminos porque no hay dinero. Entonces parece ser que hay un remanente de 6 millones de euros ahora. Bueno, 6 millones de euros, ya os dais cuenta que no es casi nada, es muy poco dinero, pero hay 6 millones. Pero se utilizan para otras cosas. El proyecto de pasarela Florida queda sin hacer y se detrae el dinero que estaba en principio consignado o apartado para hacer la pasarela de la Florida, se saca de ahí para hacer un estudio de impacto ambiental del tema del subsuelo de la Calle. Pero no solo eso, sino el resto de proyectos de la ciudad. Muchos ciudadanos se quejan, por ejemplo, de invertir en cuestiones que realmente no van a ninguna parte. La losa pequeña que hay en Renfe, donde se invierte más de 1 millón de euros y que realmente no sirve absolutamente para nada. En su momento dijimos que la losa de Renfe iba a ser un desastre como así manifestaron los vecinos, porque claro, la llamada losina, porque sí, no es la losa, es la losina, ¿no? Aparte de eso es un desastre, digamos, el pavimento está destrozado constantemente, no solo el pavimento, sino que llueve por bajo en la estación de Renfe, llueve procedente de esa no me estoy refiriendo a la losa, me estoy refiriendo a la losina que se hizo, una pequeña que se hizo en Uría. No se sabe tal. Yo ahí responsabilizo también a los fondos Zapatero, se dieron fondos sin saber exactamente claramente para qué ni cómo. Entonces ahí también tenemos otro problema, que se admitió muchas cosas que eran proyectos que no iban a ningún lado, porque un proyecto, una losina de ese calibre económico, para poner un bar, un tendejón de un bar encima, vamos, es absurdo. Lo que pasa es que aquí en Oviedo hay un problema, tenemos un problema. Las sociedades de hostelería o algunos personajes de los hosteleros o de la, digamos, la confederación no sé si es confederación o lo que es, de hostelería, parece ser que está muy de acuerdo con todo lo que se hace en Oviedo. No sé por qué, pero son los mismos que la ley antitabaco fomentan que se pidan firmas contra la ley antitabaco, cuando realmente está haciendo saludable un poco más a la gente que no fumamos o que nos molesta que la gente fume encima los pinchos. Pero no solo eso, sino que hay una serie de personajes que aquí están teniendo mucho que ver en todos los proyectos de la alcaldía y que son los que mandan en este momento en Oviedo. Antes eran unos sectores, ahora son otros. Parecía que el comercio era el que mandaba. No, el comercio no manda. El comercio, a no ser las grandes superficies que mandan mucho, el pequeño comercio no manda en Oviedo. No solo no manda en Oviedo, sino sufre las consecuencias no solo de la crisis, sino de esta megalomanía de este alcalde, que lo único que nos pone es venga a ponernos estatuas por las esquinas, no sé de quién, no sé quién las compra, no sé con qué dinero y no sé con qué, digamos, acuerdo municipal. Otro de los temas que vosotros barajáis siempre y que preguntáis es cómo se deciden las cosas. Eso, el mayor problema es cómo se deciden las cosas en Oviedo. Nuestro caballo de batalla es la participación democrática en los órganos de gestión. Ni siquiera los órganos de gestión que aprobó el equipo de gobierno se pusieron en funcionamiento. Nosotros creemos que hay unos órganos de gestión, de funcionamiento, de participación ciudadana, que están aprobados y son obligatorios para la ley de grandes ciudades, que son la conversión en distritos de la ciudad de Oviedo, y en Oviedo se decidió 2 distritos, nada más, uno urbano y otro rural. Ni siquiera se puso en funcionamiento eso. El Consejo de la Ciudad no se pone en funcionamiento. Llevamos así años y años y años. Nos dicen los concejales, la concejala de participación democrática, participación ciudadana del ayuntamiento, nos dice que es que está educándonos, y después de que estemos educados, que entonces ya se pueden poner en funcionamiento los distritos y los órganos de participación, porque aún no estamos educados.
que venga Dios y lo vea. Quisiera saber yo qué educación tiene la ciudadanía de Oviedo, porque la ciudadanía de Oviedo, el problema que tenemos es que tenemos demasiada educación para no decir 4 cosas a los ediles que en este momento tenemos. ¿Qué necesita Oviedo desde el punto de vista de la agrupación de asociaciones de vecinos de Oviedo? Lo principal que necesita es que se atiendan las demandas de la gente, que se les escuche. Hay algún concejal que es receptivo, o sea, que dice, coño, mira, esto está bien y tal, vamos a intentar a ver tal, pero se encuentra siempre con la negativa. ¿Por qué las asociaciones de vecinos no pueden entrevistarse? Difícilmente lo podían antes con otros concejales, pero ahora con el concejal de urbanismo no se puede entrevistar. No quiere recibir a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Y además no solo no recibe, sino que utiliza descalificativos para la gente que simplemente pide, vamos a hablar, oiga, mire, es que igual le damos una idea, mire, que podíamos hacer esto, ¿cómo se puede hacer esto? Que nada, hay negativa absoluta y total. Hay concejales que sí reciben, pero es igual que si hablases con una pared. Ay, esto no es mío. Hablamos el otro día del tema del autobús, e intentamos hablar con un concejal, pedimos una entrevista para hablar con un concejal que creíamos que era el de tráfico y demás, ¿no? El de tráfico era el que llevaba antiguamente el autobús. Resulta que vamos para allá a entrevistarnos con él para hablar del tema del autobús, de la vieta de transbordo, temas fundamentales para Oviedo y para todo Asturias, viete de transbordo. Y nos dice que no, que la concejala Conchita García dice, no, es que yo no tengo nada que ver con eso. Hasta hace unos meses era quien llevaba el autobús, ahora no tiene nada que ver. Eso es una cuestión del señor Mortera. Nosotros habíamos pedido la entrevista para hablar del tema autobús y nos recibe Conchita García y dice que el tema no es de ella. Entonces, ¿por qué no recibe ella? No, es que vamos a hablar de las cámaras que vamos a poner ahora en el centro de Oviedo. Hombre, por Dios. Tema de las cámaras, vamos. ¿Para qué es? ¿Para sancionar o qué? ¿Para regular el tráfico? Hombre, sabemos de sobra que no es para eso. Hay un problema mental de alguna persona que le gusta que la gente esté siempre controlada, tener cámaras por todos lados para mirar a ver qué hacemos. Vamos, por Dios. Yo creo que no es eso lo que tiene que hacer la ciudadanía, digamos los concejales, sino tienen que respetar a la gente, no solo respetar, sino ayudar, difundir todo lo que hace falta en una ciudad para convivir mejor, y eso es lo que tienen que hacer, no vigilar, sancionar, multar y estar encima de ellos para descalificar en algunos casos, lo que hace algún concejal, descalificar no solo a la oposición sino a los ciudadanos que, digamos, humildemente decimos ideas, planteamos ideas y planteamos cosas que son asumibles, podrían ser asumibles, pero dada la prepotencia, este equipo de gobierno no quieren asumir. Irrupción de nuevos partidos políticos. Entra Juan Morales en Acción con Ideas, entra UPyD, entra Álvarez Cascos. ¿Qué va a ocurrir con todo esto en la política municipal? Porque aunque no se presenten como candidatos a la alcaldía de Oviedo, sí lo hacen con sus respectivos partidos políticos, ¿no? ¿Qué va a ocurrir desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que va a ser muy animado el tema. Puede ser, yo creo que es bueno que no haya mayoría absoluta en este caso. Yo creo que para Oviedo eso puede ser positivo, que haya más equilibrio de partidos. No sé si piensan todos igual o distinto. Yo creo que no piensan todos igual. Cada uno tendrá su proyecto. Entonces es bueno que podamos sopesar los proyectos. El problema es, ¿los proyectos son ciudadanos, son para los ciudadanos o son simplemente para los partidos y sus peleas internas? Eso nos preocupa. Hay algún partido, UPyD, que recientemente habló con nosotros reiteradamente y además están trabajando mucho con nosotros, se arriman a nosotros, oye, vamos a ver qué pensáis de esto, todo. Esto es muy positivo porque aprenden, los partidos aprenden también de nosotros y trabajan con nosotros y eso es positivo. También lo hizo Ideas, que también se acercó a la Federación de Asociaciones de Vecinos diciendo, oye, ¿qué proyecto tenéis? Nosotros le explicamos lo que pensamos de la ciudad y demás,
A veces coinciden, digo, sí, está bien, pero hay que verlo después en la práctica, cómo plantean los plenos, cómo plantean los consejos de la ciudad, cómo plantean la participación democrática de los ciudadanos en la ciudad. Normalmente los partidos dicen todos, sí, estamos por la democracia y participéis en todo. Yo quiero verlo a la hora de la verdad, encima de la mesa, y nosotros no queremos, digamos, participar dentro de los partidos. La gente participa, nuestros socios son de todos los partidos, de derecha, de izquierda, de centro, lo que sea, y transmiten lo que piensan dentro de las asociaciones de vecinos. Pero nosotros no participamos ni vamos a apoyar ningún partido, lógicamente, ni lo apoyamos nunca, aunque la gente crea lo contrario. Nuestra, digamos, mentalidad es con la gente, por la gente y para la gente. Pero al margen, es decir, ya aislándote un poco del cargo que ocupas dentro de la Federación, ¿qué crees, como persona, que puede ocurrir en los próximos días? Próximos días puede ocurrir que realmente haya... En los próximos meses, digo, de cara a las elecciones, en una palabra. Las listas todavía no están montadas, parece ser que están discutiéndose, todos los días salen el periódico, no sé, este va con este, bueno, es igual, nos da igual. Nos da igual porque lo importante es los proyectos de los partidos, proyectos para la ciudad. Y todavía no aparecieron proyectos, digamos, que nosotros creamos que son fundamentales, o simplemente se habla de cosas, no, pero nosotros queremos también decir sí a cosas, ¿no? A ver cuáles son los proyectos que tienen. Yo creo que va a haber aquí, desde el punto de vista tanto del Partido Popular como del partido UPyD, UPyD va por otro camino, pero sí, igual, Partido Popular y el partido de Álvarez Cascos e Ideas, bueno, pues se repartirán, no sé si algún escaño en las urnas en el Ayuntamiento de Oviedo. Yo creo que el Partido Socialista, supongo que estará en torno a eso o más, igual gana el Partido Socialista. Izquierda Unida normalmente, o Astid, gobiernan en coalición con Izquierda Unida o con PSOE, en algunos casos con gobierno regional. Entonces yo espero que en Oviedo haya un equilibrio de fuerzas para que no haya prepotencia de nadie, ¿eh? Es mala prepotencia, sea del Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida, es mala siempre. Entonces, y nos dejen participar en órganos, que se creen los órganos de participación que obliga la ley de grandes ciudades y que no se hace caso a ella. Y después veremos. Yo creo que no, eso de Dios reparta suerte, no lo creo. Yo creo que vamos a repartir suerte los ciudadanos, vamos a ganar siempre porque votando ganamos. Porque es lo primero que hay que decir a la gente, que vote, porque votando siempre ganamos todos. Algunos venimos de épocas que no se podía votar, conseguimos en la lucha por la democracia que se pueda votar, entonces lo principal es votar y cada uno verá su proyecto y tendrá que mirar qué pasó los años anteriores para saber cuál es su sentido de voto. Punto de vista personal, estamos haciendo una entrevista personal a José Ramón Sariego, no al presidente de la asociación o de la Federación de Asociaciones. El tema Izquierda Unida Astid, ¿cómo lo ves desde tu punto de vista? Es decir, ¿deberían de ir unidos? ¿Deberían de llegar a un acuerdo? Es que los proyectos no son iguales, son similares, pero parece ser que no son iguales. Entonces yo creo que el proyecto de Izquierda Unida demostró en su momento en Oviedo y llegó a tener 3 concejales, que fue importante, ayudó un poco a que Oviedo caminase en otros sentidos que no son exclusivamente el tema de la derecha dura y pura, que estamos acostumbrados muchos años. Entonces eso ayudó. No sé si es el proyecto, no sé exactamente el programa de Astid, la diferencia con Izquierda Unida. Yo creo que Izquierda Unida tiene mucho que decir. Astid seguro que también, lo está diciendo día a día, pero Izquierda Unida también puede aportar, como lo aporta en el gobierno regional, inclinación a otro sentido que no es simplemente el posibilismo del Partido Socialista, que es muy posibilista, podemos hacer esto porque es lo que se puede hacer. No, la Izquierda Unida trata en algunos departamentos, por ejemplo, nosotros tenemos mucho contacto con Izquierda Unida con el tema de bienestar social y vivienda. A nosotros nos ayudó mucho este departamento
y yo creo que es positivo para Oviedo que Izquierda Unida, tanto en la ley de vivienda como nosotros constituimos una cooperativa de vecinos para hacer nuestro propio edificio para vivir. Ese fue gracias a la gestión que Izquierda Unida hizo, en este caso. Gracias a eso tenemos un edificio construido ya y 22 cooperativistas construyeron su propio edificio. No solo eso, sino está ayudándonos a explicar, que expliquemos por los barrios las subvenciones que hay para ayuda, alquiler y compra de vivienda. Hay muchas ayudas que yo creo que es un salario diferido que tenemos que saber que está ahí, que se puede acoger. Yo creo que en esta época de crisis lo más importante es saber dónde encontrar lo que te falta. No solo de trabajo, también de trabajo, sino también de recursos que podemos utilizar de otra forma mejor. El tema del autobús es otro recurso que en Oviedo es muy importante que estuviese en el consorcio de transportes para equilibrar un poco más, que podamos, la gente que viene de fuera de otras ciudades pueda andar en autobús en Oviedo sin tener que pagar otra vez. Otro billete para Oviedo, billete para paraos o gente en situación precaria. Los niños en Gijón, por ejemplo, es un ejemplo, no por Gijón, a mí me da igual Gijón que Oviedo, pero en Gijón los niños no tienen que pagar el billete de autobús, que es otra cosa importante, en época de crisis sobre todo. Y otra cosa que se dice que Oviedo es el billete más caro del mundo, parece ser, no es el más barato del mundo, no es el más barato del mundo, sino es un billete caro también para las prestaciones que tiene. Si tuviese un billete de transporte, otro gallo cantaría. Vamos a ir finalizando. Los planes de empleo en el Ayuntamiento de Oviedo, ese es un caballo de batalla que muchísimos ciudadanos están demandando definitivamente del Ayuntamiento. Es decir, ¿qué planes de empleo se hace? ¿Se hace algo en este Ayuntamiento por el empleo? No, ellos dicen que sí, se hacen muchos, pero se utiliza mal el desempleo. Se utiliza gente que está en paro, se le contrata en el Ayuntamiento porque es muy barato para el Ayuntamiento, ¿eh? Entonces esa gente consume las prestaciones trabajando en el ayuntamiento y después cuando el ayuntamiento puede echarlo a la calle en un momento determinado y se le acabaron las prestaciones a esa persona, ¿no? Son gente que está pasando mal también en la crisis, ¿eh? Como lo estamos pasando casi todos. En Oviedo no hay planes, realmente un plan integral de a ver cómo creamos empleo, ¿eh? No, simplemente se le da a las se contrata a otras empresas para que gestionen todos los fondos municipales, los gestionan empresas ajenas al Ayuntamiento de Oviedo. No hay control sobre esas empresas, que es una cosa elemental, controlar esas empresas. Esas empresas dan cuenta exclusivamente al señor que los contrató, es decir, al concejal que los contrató. No dan cuenta al pleno municipal ni dan cuenta de su gestión a nadie. Los ciudadanos estamos al margen totalmente, no nos dejan participar en ello. Entonces eso es en este momento de crisis es una llamada importante. Planes de empleo, no solo planes de empleo, sino gestión de los recursos que tenemos o no tenemos en el Ayuntamiento de Oviedo y la ciudadanía en general. Última pregunta y además muy breve. ¿Estamos ante el final de un ciclo? Desconozco realmente, no quiero hacer presagios. Yo creo que los ciclos tienen su vida, se acabarán en su momento, pero no puedo decir en este momento se van a acabar, no lo sé, lo desconozco. Yo voy a hacer lo posible que se acabe este ciclo. José Arama, muchísimas gracias por estar con nosotros en Del Cielo a la Tierra. Muchas gracias. Vale, gracias. Saludos, un placer. Señoras y señores, nosotros volvemos la semana que viene con más invitados aquí. Hoy hemos tenido a José Ramón Sariego, que nos habló fundamentalmente de Oviedo y de ese movimiento vecinal que existe en la capital del Principado y a nivel de Asturias. Nosotros el próximo jueves tendremos más invitados, otro nuevo invitada, aquí, en Del Cielo a la Tierra.